Guárdense de toda avaricia. Ese ha sido el tema para estudiar durante esta semana. Hemos descubierto varios elementos de lo que implica esto en nuestra vida, de lo que afecta nuestra vida, y también vamos a descubrir hoy un poco en el resumen cómo podemos hacer algunas distinciones sobre un deseo legítimo, sobre la codicia, cómo podemos descubrir si estamos siendo codiciosos, aunque parezca que no, porque como lo ha dicho ya nuestro pastor, la codicia es un asunto que como afecta al corazón, a los pensamientos, muchas veces podemos no verlo y no lo confesamos, no lo decimos, y puede ser que esté ahí. Pero también no se trata de martirizarnos a nosotros mismos, sino de descubrir cómo llevar esto a los pies de Cristo Jesús. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el resumen de esta semana. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia agradecidos porque esta lección nos ha enseñado sobre un pecado que nos afecta a todos por igual, a los que tienen mucho como a los que no tienen mucho, y que a veces no nos damos cuenta de cuánto puede minar nuestra vida espiritual. Pero ayúdanos a poner nuestro foco de atención en las cosas santas, en Cristo Jesús en primer lugar, para poder ordenar nuestros pensamientos y nuestras prioridades. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para este resumen, pastor, quizás para que las ideas nos queden claras, lo primero con lo que quisiéramos comenzar es preguntarnos ¿a qué nos queremos referir con codicia? ¿Qué es la codicia? Que a veces tal vez una definición nos puede ayudar a enmarcar mejor nuestro pensamiento a fin de poder aplicar lo que estamos aprendiendo. Muy bien, la codicia, recordemos, lo mencioné, es el pecado olvidado, del que no se habla mucho, el pecado no confesado. Nadie dice yo tengo codicia, pero es el deseo excesivo de algo que no tenemos, de algo que no tenemos y que no es la prioridad o el plan de Dios para nuestras vidas. Eso sería, para poner una definición bien sencilla, que llega a convertirse finalmente en una idolatría porque desplaza a Dios de nuestras vidas y nos pone a nosotros como el centro. Voy a poner un ejemplo. En la primera parte de esta semana hablamos de Lucifer, cuando él quiso aspirar a ser Dios. Y cuando uno va a uno de esos relatos ahí en la Biblia de lo que él pensó en su corazón, por lo menos aparece unas 10 veces en primera persona: subiré, haré, pondré esto, seré, y el yo. Ahí por lo menos lo vemos unas 10 veces. Entonces la codicia hace que la persona esté en el centro y desplaza a Dios, porque quiere lo que su gusto quiere y no lo que Dios quiere para su vida. En ese sentido, debemos entender muy bien entonces el peligro de la codicia. ¿Y por qué es tan grave? Es tan grave porque en realidad Dios nos quiere proteger de aquello que nosotros queremos, pero que tal vez no somos capaces de tener, y también Dios quiere que nosotros disfrutemos la singularidad para la cual Él nos hizo y nos creó. Amén. Bueno. Entonces la codicia va en contra del plan de Dios. Sí, eso es destacar, el propósito de Dios que Dios tiene para nosotros. Pero entonces me surge la siguiente pregunta, pastor. Si Dios tiene un propósito para nosotros, y de hecho creó a Adán y Eva con un propósito elevado para que aspiraran a grandes cosas, ¿cómo hacemos para diferenciar un deseo legítimo, una aspiración legítima de mejor en la vida, de crecimiento en la vida, de el pecado de la codicia? Porque a veces se nos vende la codicia como eso, como ese deseo aspiracional de vas a llegar a hacer algo grande en la vida, y todos queremos y aspiramos a eso. Muy bien, en este momento no lo tenía planificado, pero creo que valdría la pena leer el mandamiento, leer en Éxodo capítulo número 20, y vamos a ir al mandamiento para responder a esa pregunta: ¿cómo distinguir entre un deseo que sea correcto a algo que se convierte finalmente en una violación a este mandamiento? Éxodo capítulo 20 y el versículo 17. Que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, notemos aquí 7 cosas. Se habla desde que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 7 cosas, nos está hablando de la totalidad. Entonces nos dice, no codiciarás nada, pero uno dice, bueno, si un vecino tiene una casa y es bonita, no puedo verla y decir, bueno, qué bonita es esa casa, o me gustaría tener una casa de esa. ¿Será pecado ver algo bonito y decir qué bonito se ve? ¿A qué se refiere la codicia? Y sabe que es bien interesante. La codicia se distingue de una admiración por algo o de un deseo por algo, que un día yo quisiera tener un carro, una casa o lo que sea. ¿Cuándo nos damos cuenta que es codicia? Cuando pone una barrera entre nosotros y la otra persona. ¿Cuándo nos damos cuenta que es codicia? Cuando comenzamos a cuestionar a esa persona. Ahí nos damos cuenta que tenemos envidia, porque decimos, a saber qué ha hecho para conseguir esa casa, ¿verdad? A saber en qué negocios anda. Cuando alguien toma esa actitud, no se está dando cuenta que está codiciando. Wow. Está codiciando. Cuando ya hace incluso planes o arreglos. En la Biblia vemos cómo la codicia llegó a un punto enfermizo. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Ahí tenemos el ejemplo de Amnón. Amnón codició a su hermana y él hasta se enfermó, dice en la Biblia. Estaba como las músicas ahora paganas, dicen, enfermo de amor. Estaba él al punto que era una obsesión. Una obsesión, cuando alguien ya tiene una obsesión por conseguir algo que no le corresponde, ahí ya la codicia se instaló. Vemos el ejemplo de Acab y la viña de Nabot. Él quiso y dice, no, es que esa quiero, esa es la viña que yo quiero, esa es que me queda cerca ahí de mi casa, y aunque él era el rey y podía comprar, no, pero esa es la que quiero. Y entonces llegó a manifestarse en crimen. Ahí es que nos damos cuenta que es codicia, cuando ya hay sentimientos destructivos. Notemos, cuando hay sentimientos destructivos es que estamos codiciando, cuando ya cuestionamos, esa persona no se merece tener ese puesto, esa persona aquí o allá. Cuidado. Estamos entrando en el terreno de la codicia, que de hecho, para llegar a la otra parte del resumen de este día, estuve haciendo así, sencillamente, un análisis de algunas palabras, ¿sabe? Muy bien, bueno, porque usted mencionaba, mientras estaba diciendo sobre que a veces esa codicia nos genera envidia. Quiere decir que la envidia de alguna manera está relacionada con la codicia. ¿Y qué otros pecados o efectos produce la codicia que al final están íntimamente relacionados? Bueno, es bien interesante esto. Mientras estudiaba esta lección, de repente pensé, voy a ir al diccionario, no teológico, sino al diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, y voy a ver 4 palabras para ver cuál es la definición y si se parecen, porque si ustedes notan, esta semana hemos usado intercaladamente codicia, avaricia, envidia también. Bueno, entonces averigüé 4 palabras: codicia, avaricia, envidia y ambición. Y descubrí que estas son, si no son hermanas, son primas. Así que, interesante. Voy a darle, esto una definición, no de un diccionario de teología, no, usted lo puede investigar ahí en su diccionario. Codicia: deseo excesivo de riquezas, deseo vehemente de tener cosas buenas. Noten cómo el diccionario define lo que es la codicia: deseo excesivo. Creo que la palabra clave está en excesivo. Excesivo, sí. Que no, tengo que tenerlo, tengo que llegar ahí, eso, y se convierte en la meta de la vida. Peligroso: deseo vehemente, la vehemencia es intenso. Ok, veamos la avaricia: afán desmedido
de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Ya está desmedido ahí. Note, ahí está el énfasis, es desmedido, porque usted puede tener un afán y trabajar, pero desmedido. ¿Y cuál es el único propósito? De atesorarlo, el saber, ¿verdad? Que tengo más. Ok, envidia, esta me llamó la atención también, y dice tristeza o pesar por el bien ajeno. Wow. Noten, cuando una persona se siente triste porque al otro le está yendo bien, tristeza o pesar por el bien ajeno, y luego también deseo de algo que no se posee. Así que todas estas palabras interesantes que se entrelazan entre ellas. Y me quedaba una, dije, ambición, vamos a buscarla. Deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidades o fama, con cosa que se desea con vehemencia. Entonces noten que todos tienen el énfasis de un deseo, pero ardiente, excesivo, desmedido, por algo que no se tiene, que hasta me da más bien tristeza de ver que otro lo tiene y yo no lo tengo. Definitivamente, ahí cuando esos sentimientos ya afloran en nuestra mente y en el corazón, entonces allí nos damos cuenta que este pecado está siendo fuerte en nuestra vida y tenemos que ir a Dios para que nos ayude. Y sabe que todo esto puede ser velado con cosas buenas. Claro. Por ejemplo, estoy recordando el caso de Judas, cuando llegó aquella mujer y derramó un perfume caro ahí en el cuerpo de Jesús. ¿Y qué dijo Judas? Él lo que tuvo fue codicia, lo que tuvo fue envidia, porque él sacó el cálculo, esto vale 1 año de salario, y si se lo hubieran dado a Jesús, por lo menos me agarro la mitad. O sea, él estaba haciendo, pero nadie se daba cuenta, y los discípulos, y él solo hizo una declaración: esto se hubiera dado para los pobres, y parecía, parecía algo bueno. Por dentro lo que tenía era codicia, era envidia, porque lo quería para él. Esto es tremendo y volvemos a lo que dijimos al principio de esta semana. Este pecado es el pecado que comenzó todos los demás pecados. Esto es tremendo, pastor, porque cómo afecta nuestra vida espiritual y qué resultados tiene, lo hemos visto durante esta semana. Y cuando hablaba de enmascararlo, me acordaba justamente del caso que ya estudiamos, Ananías y Zafira, que pensaron: bueno, damos lo que querramos, habíamos dicho una cosa, pero vamos a dar algo para que sigamos siendo buenos ante la iglesia, ganamos popularidad y es tremendo, pastor. Pero entonces finalmente volvemos a algo que ya usted destacaba en la semana, y es ir a la cruz y rendirnos. ¿Cómo podemos mantener? Porque la pregunta sería de forma práctica, con todo lo que nos rodea en este mundo, con todo lo que nos deslumbra, ¿cómo podemos mantener la cruz de Jesús delante de nosotros para no caer en el pecado de la codicia? Bueno, aquí está recomendado nuestra comunión diaria con Dios. Nuestra comunión diaria con Dios es la que nos va a ayudar para vencer este tipo de situaciones, pensamientos, sentimientos que pueden estar en nuestros corazones. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios cada día, contemplamos a Jesús, su humillación, su humildad. Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cuando oramos al Señor y nos mantenemos en constante comunión con Él, cuando un pensamiento de esto surge, hermano Gerson, y ya nos sentimos incómodos porque otro está logrando esto, porque otro lo ascendieron ahí en su trabajo, porque le dieron este beneficio, y a mí no, tengamos mucho cuidado. Hoy hay mucha envidia y codicia, velados de buenas cosas, como el ejemplo de Judas, ¿verdad? Que critica el don que se da, pero en el fondo él hubiera querido que fuera, claro, que fuera para él. Así que caras vemos, pecados no sabemos. Por eso definitivamente necesitamos ir al pie de la cruz de Cristo. Ahí vamos a estar seguros, ahí vamos a estar confiados, ahí vamos a tener gratitud,
ahí vamos a saber que la senda que Dios tiene preparada para mí es la mejor para mi vida. ¿Para qué? Voy a decir más, les voy a poner un ejemplo. Leímos el mandamiento. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Al codiciar la mujer de tu prójimo, tú sabes que detrás de esa mujer hay una suegra también. Entonces, ¿quieres también eso? O sea, ¿quieres el paquete completo? Eso es lo que quiero preguntar. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios nos da lo que nosotros realmente necesitamos en esta vida. No siempre lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y por eso cada uno debe tener su comunión con Dios, no estarse fijando tanto en otras personas, qué hacen, qué no hacen. Hoy hay una tendencia de estarse fijando excesivamente, y cuidado, las personas que están fijándose excesivamente en lo que otros hacen podrían estar pasando por alto pecados en sus vidas, y ahí el diablo también puede atraparlos. Así que estos son consejos para todos. Miren que no hemos mencionado, aunque el tema del trimestre es un tema que nos habla de la dadivosidad sistemática, pero hemos tratado de demostrar cuál es la base al final de todo. Y si nosotros estamos bien en esto, si el Espíritu de Dios nos ayuda a expulsar de nuestra vida la codicia, la envidia, la ambición, la avaricia, todas estas cosas, creo que vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios al final, y grandes cosas van a suceder, y nuestro deseo no va a ser recibir más, sino dar más para el reino de Dios. Amén. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque necesitamos definitivamente del Espíritu Santo para que pueda instalar en nuestros corazones una nueva forma de ver las cosas, a fin de que comencemos a realmente ser personas que dan y que están dispuestas a servir, y que, como Bernabé, que fue un ejemplo que se mostraba ahí, sí son generosos por lo que Dios ya instalado en nuestros corazones. Padre, gracias te damos por la lección de esta semana. Tal vez este tema llega muy profundo a nuestros corazones. Solo tú conoces ahí lo que hay realmente. Nadie, ninguno de nosotros está exento, Señor. Aún el ser más perfecto y maravilloso, más hermoso que tú creaste en el cielo, adentro de su corazón se albergó este sentimiento, este pecado de la codicia, y llegó a convertirse en idolatría, y llegó a causar el pecado en el universo. Padre, por eso ayúdanos a andar humildemente delante de ti. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que somos, Señor. Dirige nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por cualquier pensamiento que sea contrario al espíritu de liberalidad, de generosidad del cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.